Entonces, si ya llevamos todo bien y adicional a esto agregamos la avena. Si ustedes gustan ir transcribiendo la parte de la avena, también sería lo ideal, sin ningún problema para que todos tengamos prácticamente lo mismo. Después, ¿qué voy a hacer? Una vez que aquí viene la parte importante, la parte interesante y la parte que a veces no se explica del todo bien. Voy a pasar prácticamente esto, lo voy a volver a copiar acá abajo. Esto va a ser mi matriz. La matriz ya no la voy a volver a tocar. La tengo aquí y de ahí voy yo a sacar rendimientos. Hay quien, por ejemplo, quiere que a lo mejor, en este caso, las columnas, es que usted utilizó la C15, yo estoy utilizando la C14. No va a importar el número de celda que nosotros utilicemos como tal, siempre y cuando lo hagamos en el orden que yo les esté mostrando por aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, pues yo voy a copiar en este caso lo que viene siendo la parte de los ingredientes y sin ningún problema vamos a copiar todos los ingredientes, los copiamos aquí abajo. Después de eso, yo necesito agregar otra columna. ¿Por qué necesito agregar otra columna? ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a recorrer, voy a dejar un espacio libre aquí y este que ya va a ser la parte de la formulación de Solver, tal vez la puedo dejar así. Lo que necesitamos ver aquí, entonces, es ¿para qué creen ustedes que vamos a dejar esa columna ahí? ¿O por qué necesitaríamos una columna más? ¿Qué nos haría falta? Puede ser el porcentaje de inclusión, sin ningún problema, lo podemos manejar ahí. Si nosotros vamos a hablar precisamente de rumiantes, con la parte de formulación a base de materia seca, meteríamos esa parte, pero aquí lo que nosotros lo vamos a manejar tal vez un poco más general, lo vamos a manejar como peso, ¿sí? para que no nos cueste tanto trabajo el entender cómo es que lo tendríamos que hacer, que puede ser un porcentaje de inclusión, en este caso lo vamos a manejar como peso, entonces ahí nosotros lo que necesitamos escribir es el peso. Ya copiamos los ingredientes, lo que vamos a necesitar entonces va a ser la parte de, aquí ya viene la parte interesante de Solver. Ahora bien, otra situación que nosotros vamos a necesitar agregar, básicamente serían yo les recomiendo que agreguemos, o sería lo ideal, el agregar aquí mismo. Hay quien lo agrega un poco más abajo, hay quien no los agrega tan abajo, pero aquí vamos a agregar el total, que sería este total. ¿Cuál es el total? Aquí, pues va a ser igual a la suma de este hasta este. Nosotros necesitamos tener preparada esa columna. Vamos a dejar preparada esta columna para la parte de la formulación. Una vez que ya lo tenemos ahí, lo único que tenemos que hacer simplemente es dar Enter. Y de igual manera, podemos ya poner esto y también utilizar esta parte. ¿Sí? Ahorita el total no lo tengo. ¿Por qué? Porque pues no estoy haciendo ninguna suma. Ahora bien, ¿qué más necesitamos hacer para continuar con este proceso? Lo que necesitamos hacer aquí, en este caso, para que tengamos la parte de la otra parte del procedimiento, va a ser aquí. Vamos a necesitar tener un igual. El signo de pesos es para fijar, no vamos a fijar la columna como tal, pero sí vamos a tener la referencia. Vamos a tener la referencia en donde nosotros vamos a seleccionar esta columna por, en este caso, lo que nosotros estamos teniendo como matriz, que viene siendo prácticamente esto. Entonces es igual a esta por la de ahí arriba. Es importante que nosotros lo tengamos así. ¿Para qué? Porque lo que nosotros vamos a ver aquí va a ser qué porcentaje de esto yo necesito con base en esto que me va a aportar la pasta de soya. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es poner igual, seleccionamos la casilla de un lado escribimos el asterisco y seleccionamos el ingrediente de arriba. Ya que las tenemos así, lo que vamos a hacer es Enter. Ya tenemos bien la fórmula, perfecto. No va a haber ningún detalle. Como sabemos, todas estas, pues ya las tenemos aquí así. Entonces, si vemos que en alguna no tenemos la parte de lo general, de la contabilidad, la ponemos. Si creemos que no están en todas, pues de todas formas nos aseguramos que estén en todas. Y una vez que hacemos esto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo estiramos para acá y después lo que vamos a hacer es bajar de uno por uno. ¿Por qué no hacemos esto? Y al fijar, porque estamos fijando de aquí, precisamente lo que necesitamos es la fijación de la columna, porque si no, nos va en este caso a arrastrar la fila siguiente y es lo que nosotros no queremos. Entonces es el signo de pesos. No sabía, lo había escrito al principio, pero se deseleccionó la celda, se borró. Entonces el signo de pesos, la columna de al lado, no importa, en mi caso es de 18, en mi caso, en su caso nada más es, si estoy en proteína cruda,
Igual, signo de pesos, selecciono la columna de lado por el aporte de proteína de mi primer ingrediente. ¿Para qué? Para que posteriormente yo haga esto. Y ya con base en la energía digestible voy a ver que, ahora lo que hizo fue seleccionar esa. Si hablo de fibra cruda, perfecto, ahora estamos con esa, pero sigue manteniendo todo para la pasta de soya. Si se dan cuenta, por eso es que nosotros necesitamos fijar esa celda. Si nosotros lo queremos hacer prácticamente para todas, lo que necesitamos hacer muchas veces, si lo hacemos así, pues entonces es maíz molido, leche en polvo. Podemos a lo mejor verificar casi prácticamente por cada una. Lo ideal es que nada más sea, en este caso, sea nada más para la parte de los ingredientes que nosotros tenemos. En este caso vamos a llegar hasta la avena nada más. Si yo quiero ver cuánto es el costo por kilo, perfecto, aquí está. Si no tengo el precio de algo, digo, híjole, el carbonato de calcio debería estar por aquí. El carbonato de calcio, pues si lo vemos, está a 5 pesos, ¿ok? Entonces aquí actualizamos el precio a 5 pesos. Si nosotros lo vemos así, pues ya decimos, no, pues ya vimos que todo va a estar relacionado con la columna que ya, en este caso, con la celda que ya fijamos, más aparte con la que nosotros tenemos aquí. Y se dan cuenta, esto es lo que tenemos que hacer antes de entrar de lleno a Solver. Tenemos que tener preparado, en este caso, nuestra matriz y la parte en donde vamos a hacer la parte de la formulación. La numeración, lo ideal es que sea en contabilidad, cuando estamos hablando, en este caso, de precios, pero si no, también se puede, la podemos dejar así, porque luego Solver también puede presentar problemas por no utilizar en la misma. Y sobre todo, si hacemos una dieta un poco más grande, pues entonces sí podemos tener problemas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a necesitar hacer? Si ya tengo yo, por ejemplo, la suma aquí y de igual manera voy a arrastrar esta suma. Arrastramos la suma del total. La suma va a ser de todos los ingredientes y después se va a traslapar a la suma de, en este caso, por cada una de las variables que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Okay? Para lo siguiente, entonces, si yo digo que voy a formular, en este caso, una dieta para aves de postura, de el tema que estábamos viendo ayer y me quiero basar también en lo que yo en las tablas que vimos el día de ayer. Si yo digo, bueno, voy a hacer a lo mejor una dieta, vamos a empezar con el principio. Vamos a hacer una dieta para iniciación. Lo que voy a necesitar hacer es copiar todos estos en nuestra tabla de Excel. Entonces, si yo digo los requerimientos que ustedes acaban de ver ahí, si ustedes se dan cuenta y si queremos verificar, pues pudiéramos verificar que sí estamos cumpliendo con esta parte, porque vamos a necesitar 18 de proteína cruda, si estamos hablando de energía digestible. Algo también importante que ustedes tienen que considerar es a veces cómo se presenta la energía metabolizable, en este caso por ingrediente, o más que por ingrediente, también cómo lo presentan en el caso de las dietas. Porque si bien hay veces que también nos los pueden dar en joules, no siempre es meramente en calorías, pero también nosotros tenemos que considerar lo que vamos a nosotros a utilizar. Si nosotros estamos hablando de 12, porque por ejemplo aquí el dato que pudo haber fallado es que aquí debe ser megajoules. Si nosotros hacemos la transformación de megajoules a la parte de kilocalorías, pues vamos a obtener esto. Esto es lo que se necesitaría. Ahora bien, también va a depender mucho. Cuando hablábamos acerca de la concentración energética, pues también una concentración energética mayor van a necesitar las aves de iniciación. ¿Por qué? Porque obviamente también necesitan generar calor metabólico y ese calor metabólico pues es bastante importante, sobre todo porque si nosotros no les tenemos las condiciones óptimas, pues no vamos a poder tener bien este tipo de situaciones. Vayan comprendiendo cómo es que los vamos a hacer, pero en este caso, en otros lo pueden encontrar en otros como exigencias en lugar de requerimientos, pero nosotros lo vamos a manejar como requerimientos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es ya prácticamente los requerimientos. Ya estoy listo yo para comenzar con Solver. ¿Qué más podemos nosotros percibir aquí? Que, por ejemplo, si nosotros vemos y vamos a hacer también lo que nosotros necesitamos aquí, vamos a necesitar elaborar una tabla, la cual va a contener lo siguiente. Vamos a tener límites. ¿Qué límites nosotros vamos a proponer aquí? Vamos a tener límites mínimos y límites máximos.
¿Ok? ¿Esto a qué se va a referir? Precisamente a lo que nosotros vamos a considerar para la parte de la formulación. Entonces, los límites mínimos y máximos que nosotros podemos llegar a utilizar, no siempre lo vamos a hacer con base en tablas, por ejemplo, la pasta de soya, si quiero utilizar mínimo un 5%, utilizar máximo un 10% para los límites que vamos nosotros a establecer. ¿Qué más límites vamos a necesitar nosotros hacer? Pues vamos a necesitar poner más límites, en dado caso que nosotros veamos incluso los límites los vamos a poner también con base en el costo que nosotros podemos tener aquí. Decimos, por el costo que tiene esta, no me conviene a mí utilizarlo más del 5%. Entonces yo le voy a decir a Solver, ¿sabes qué? Por favor, Solver, no mezcles más del 5% de este ingrediente, lo cual me va a dar aquí los totales para que yo sepa si estoy formulando con base en los requerimientos bien, si me falta, si me está sobrando mucho, si no me está sobrando mucho, o incluso vamos a ver, también es un ejemplo que les puse, con ingredientes, a lo mejor que si ustedes se dan cuenta son más proteínicos que energéticos, pero que igual me pueden funcionar si utilizo más. Si utilizara yo nada más, por ejemplo, pasta de soya, maíz molido y leche en polvo, definitivamente Solver no me va a poder ayudar, o tal vez podría, pero pues no sería lo ideal porque vamos a ver que en algunos casos van a tener problemas. Si, por ejemplo, nos vamos a la parte de la restricción del carbonato de calcio, ¿qué decíamos nosotros aquí? Que podemos utilizar desde el 1% hasta máximo el 3,75%. Eso también es algo muy importante que nosotros debemos pues considerar para que no tengamos detalles a la hora de que Solver nos ayude con la parte de la formulación. Si nosotros tenemos alguna duda, porque también hay veces que decimos, no, es que Solver no está funcionando como yo quisiera, por lo que nosotros también necesitamos hacerlo de esa manera. También nosotros podemos aquí utilizar una mayor cantidad. Lo ideal sería utilizarlo al menos con otros dos decimales para que no tengamos tantos detalles. Copiamos el mismo formato para todos. Como ya entonces yo puedo comenzar a utilizar esta parte de lo que es Solver. Una vez que lo tengo aquí, el establecer objetivo, pues aquí lo que nosotros necesitamos es, ¿para qué? Para valores máximos, para valores mínimos o para un valor en específico. ¿Cuándo voy a utilizar un valor en específico? Cuando a lo mejor yo digo, no, pues yo tengo, dependiendo del resultado que yo voy a obtener, pues yo también necesito saber cuánto es el porcentaje que voy a poner aquí. Puede ser con base o normalmente siempre es con base en el total. Entonces, sí es muy importante que ustedes también consideren esa parte que nosotros estamos viendo. Una vez que ya nosotros tenemos listo la parte de las columnas, vamos a empezar a ver que aquí el objetivo que nosotros vamos a establecer tiene que ser una celda en específico, el total de peso. Precisamente es una vez que estemos en esta celda, valorar, como vamos a hacer dietas con costo mínimo, lo que nosotros tenemos que valorar aquí. Si nosotros nos vamos en este caso, a los totales por ingrediente, el resultado que nosotros obtendríamos no sería el mismo a que si nosotros lo hiciéramos al costo de la dieta. Entonces, el costo de la dieta es el objetivo que nosotros tenemos que hacer, porque si vamos a racionar con base, también eso es importante, si estamos hablando de ración a costo mínimo, pues entonces la variable que yo necesito tener, pues prácticamente es la del costo. Entonces, ¿cuál va a ser la que yo voy a poner aquí? Pues yo voy a poner esta. Esta es la que yo voy a tener aquí. Ya una vez que tenga eso, la voy a tener en mínimo. Y después de eso, también es importante qué cambio las celdas de las variables. En este caso, lo que pregunta Solver aquí es, voy a establecer este objetivo cambiando las celdas de qué variables. ¿De qué variables son las que nosotros vamos a estar utilizando? Pues obviamente las variables, prácticamente hay que seleccionar todas estas. Esas son todas las variables que yo le voy a decir a Solver que me utilice porque son las que necesito que me cambie. Entonces, ahora bien, si vamos a formular las restricciones, un momento, para que no tengamos problema, lo vamos a dejar con el número 1. ¿De qué va a depender lo que nosotros vayamos a poner ahí? Para que la formulación me la haga con base al 100%. Nos vamos a la parte de Solver, ya tenemos especificado cuál va a ser el objetivo, tengo especificado cuál va a ser, cuáles son las variables que va a cambiar por celda. Entonces, ya después de aquí, vamos a utilizar referencias de celdas. Lo que nosotros necesitamos considerar la parte de las celdas. Entonces, algo también importante, una vez que establecemos estas dos, lo que nosotros necesitamos primeramente
el agregar las restricciones. También es importante que siempre esté aquí en Simplex LP, porque si no, de otra manera, si lo utilizamos para la formulación, no vamos a tener resultados positivos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar esta, y una vez que la seleccionamos, vamos entonces a agregar las restricciones. Entonces, ¿qué restricciones son las que nosotros vamos a agregar primero? Pues primeramente lo que nosotros le vamos a decir al programa, vamos a formular, decimos ya la vamos a formular, y la primera restricción, en este caso vamos a formular en este va a ser el número entero, y este número entero va a ser igual a este. Eso es lo que nosotros necesitamos. Esas son las restricciones que nosotros vamos a agregar. La agregamos. Ahora, ¿qué otra restricción vamos a agregar? Pues que este necesita ser igual a este. Las vamos a ir agregando. ¿Cómo vamos viendo si vamos de la manera correcta? Lo que necesitamos ver si le damos en aceptar. Lo que nosotros vamos a ver aquí es que ya las vamos a tener de este lado. Las restricciones que tiene, ¿qué quiere decir? Si yo voy a formular 1 tonelada, si voy a formular con base en 100, es que este resultado me tiene que dar el mismo que este. De igual manera, la proteína cruda me tiene que dar el mismo resultado. Porque yo con esto a Solver le voy a decir, necesito que me ayudes a formular con base en lo que tengo aquí arriba, para que yo pueda meterlo de igual manera aquí abajo. Y así lo vamos a hacer con todas las celdas. Entonces, si se dan cuenta, empezamos en la celda D, llevamos la E, llevamos la F, vamos a pasar a la G. En la G, en donde necesitamos que este sea igual. Aquí siempre va a ser, lo que más vamos a utilizar es menor o igual que, mayor o igual que o igual. Entonces la restricción con esa va a ser con una anterior. Y se van a dar cuenta igual por las celdas que se van a estar utilizando. Voy a seguir de manera gráfica, vamos a seguirlo haciendo así para terminar de agregar todas. Entonces, si seguimos agregando, vamos a continuar con esta parte. Tiene que ser igual a este. Lo agregamos. Después este tiene que ser igual a este. Y lo agregamos. Después este tiene que ser igual a este. Y lo agregamos. Si después porque obviamente como es Solver y decimos, híjole, es que no recuerdo si voy bien en qué celda iba, si nosotros vamos en la H, vamos a ver aquí que vamos bien. D, E, F, G, vamos en la H. Ok, entonces voy a la H, sin ningún problema, identifico la H, tengo que decir que este va a ser igual a este. Y lo agregamos. Después este va a ser igual a este, perdón, a este. Después igual es importante que siempre si cambiamos el símbolo, porque si no lo cambiamos, a veces suele haber problemas. Porque después Solver dice, no, pues tú me dijiste que tiene que ser igual o mayor, por eso te estoy formulando mal. Entonces siempre hay que estar muy pendiente. Después nos seguimos con las siguientes y así hasta terminar todas. Sin ningún inconveniente. Lo que nosotros necesitamos también hacer aquí, que tal vez sería parte importante para que no tengamos detalles al momento de la formulación, es las restricciones posibles. Pero si bien ya lo tenemos así, después ya podemos agregar los límites. Lo que buscamos precisamente con Solver, van a ver ustedes, que son, pues en este caso, las restricciones que nosotros acabamos de hacer. Lo principal y lo primordial es ver que el objetivo va a ser el costo por kilogramo, el mínimo. ¿Ok? Después de eso necesitamos que esté aquí en mínimo, que lo tengamos en Simplex LP para que sea lineal. De igual manera, empezamos, ¿qué cambios de celdas van a ser? En este caso las variables, vemos que son los ingredientes que nosotros utilizamos. Va a estar sujeto a restricciones. ¿Qué restricciones voy a tener para la parte de la formulación de las dietas? Pues las restricciones que acabamos nosotros de agregar o de hacer. Entonces, si nosotros tuviéramos esto en blanco y le vamos a dar en agregar, la restricción que yo tendría es precisamente que el total de aquí, la restricción es que sea igual al de abajo, en prácticamente todo. Porque aquí necesito que sea igual a 1, porque en realidad lo que yo necesito, pues precisamente es saber de un 100% que no se pase del 100%. Entonces es como nosotros lo vamos a estar manejando.
Aún no hemos metido estos, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque con los ingredientes que nosotros estamos metiendo aquí, no siempre Solver nos va a poder ayudar, y sobre todo con los requerimientos que nosotros tenemos aquí abajo. Entonces, si nosotros estamos listos y vemos qué es lo que necesitamos para, en este caso, para esta dieta, tenemos todo listo, tenemos la parte del objetivo, lo tenemos para costo mínimo de raciones, las restricciones ya las tenemos agregadas, los totales también, cambiando las celdas de las variables de aquí, y entonces lo que hacemos aquí es dar clic en resolver. En el mejor de los casos, lo que por ejemplo lo podemos utilizar para la parte de formulación. Hay otros ejemplos que también les puedo mandar de, en este caso, de alimentos balanceados, en donde pues Solver no va a tener ningún problema a la primera. ¿Cuándo vamos a tener problemas a la primera? Porque yo digo, pues yo quiero utilizar este tipo de ingredientes que yo tengo disponibles. Solver no me va a decir, con lo que tú estás haciendo vas a alimentar mal a tus gallinas, con lo que tú estás haciendo, lo que estás o lo que vas a provocar es un desbalanceo en la ración. Solver, al ser en este caso, como vimos, un complemento al cual nosotros le estamos presentando un problema, el problema que le estoy presentando o lo que yo le estoy diciendo es, mira, tengo estos ingredientes que tienen esto de aporte energético, de aporte de proteína y demás, lo que yo necesito que me ayudes es a, en este caso, formular una dieta en la cual no sobrepase yo los límites, tanto de proteína como de energía, sino que yo cumpla con los límites. Y por eso mismo le ponemos la restricción de que si yo voy a utilizar proteína cruda hasta un 18%, entonces él va a decir, híjole, si es hasta el 18%, si es alta y la disponibilidad que tienes de proteína en los ingredientes que pusiste es mucha, entonces igual y vamos a utilizar nada más este y este. Entonces, eso también es parte de lo bueno que es Solver. Pero así como está, y así como lo vemos a grandes rasgos, me parece que esta dieta me la pasó una vez un productor porque la encontró en internet y se me hizo interesante porque ellos aseguraban que esta dieta cumplía prácticamente con los requerimientos de las aves. Entonces yo lo que hice fue meterla y para ejemplificar en esta parte, la vamos a meter así. Lo que hacemos aquí entonces es dar clic en resolver y vamos a ver el error. ¿Qué dice aquí entonces? Solver no encontró ninguna solución viable. ¿Se dan cuenta? En este caso, vamos a ver, no encontró ninguna solución viable. ¿Por qué no encontró ninguna solución viable? En este caso, ¿por qué no está utilizando los otros ingredientes? Porque obviamente hace un balanceo y dice, si meto otros ingredientes, no me va a dar aquí para que yo te pueda, en este caso, pues ayudar a resolver el problema que tienes. Si se dan cuenta, te dice, no encontré una solución, lo cual ustedes creen que es del todo cierto, porque en realidad lo que está diciendo aquí es, da solamente maíz molido y leche en polvo. Si ya nosotros nos fuéramos a formularlo esto a 100 kilogramos, pues en este caso ustedes verían que Solver le falta para llegar, por ejemplo, a una formulación al 100%, Solver se quedó a un 86%. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces necesitamos nosotros adecuar la dieta para que no tengamos ningún detalle como este que estamos presentando. Si se dan cuenta, para lo demás, estamos un poco de deficientes en la parte de aminoácidos esenciales, no de una manera pues impresionante, por así decirlo, no de una manera muy significativa, pero sí estamos teniendo problemas. El ácido linoleico estamos bastante bien, en sodio tal vez estemos un poco bajos, pero en energía, este tipo de ingredientes, los que tenemos aquí, son más proteínicos que energéticos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Si nosotros también, si ustedes quieren aprender en este caso, a colocar la parte de los límites mínimos, los límites máximos, también podemos obligar a Solver a que si no me está utilizando la pasta de soya y yo quiero que me la utilice, pues podemos ver la viabilidad de cómo es que nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, ya se dieron cuenta de cuál es el resultado. Ya se dieron cuenta que entonces hicimos correctamente todo el procedimiento, desde la parte de cuando cargamos nuestros ingredientes, y el investigar cuántos de nuestros ingredientes vamos a estar utilizando, lo dificultoso aquí y la parte interesante y lo bueno de Solver es que nosotros podemos entonces ver que los ingredientes que estoy utilizando no me van a servir y eso también es parte de lo que a los productores luego les hace falta, el que ellos puedan ver
cuál es pues la alternativa que ellos pueden utilizar. Y si ustedes se dan cuenta, no es necesario más que agregarlos, poner las restricciones, poner cuáles, en este caso, cuáles son los que va a utilizar y sin ningún problema ustedes lo van a utilizar.